Eso está como listo. Muchas gracias. ¿Listo? Sí, Jaco, puedes iniciar. Gracias. Bueno, entonces nuestro grupo, María José López de Clínicas, Cristian Camilo Fonseca y yo de tercer semestre, les vamos a hablar entonces de hemorragia digestiva alta. María José no podrá asistir hoy a la presentación, ella tiene unos compromisos académicos, entonces, bueno, daremos inicio. La hemorragia digestiva alta, pues, sigue siendo una de las complicaciones más graves del sistema digestivo y pues un motivo muy frecuente de la hospitalización. Para ello, entonces, tenemos un contenido que vamos a desarrollar. Vamos a introducir el caso clínico, posteriormente la definición, epidemiología, etiología de este trastorno y finalmente el abordaje. Y a lo largo de la exposición iremos revisando lo que es el caso clínico. Bueno, encontramos entonces el caso clínico. Este es un caso real de un masculino de 55 años con mareo, astenia y deposiciones melénicas. La idea es hacer como un análisis y poder hacer la crítica o la revisión pues constructiva según la literatura que investigamos. Entonces, bueno, encontramos que la historia nos dice que se trata de un cuadro de un día de evolución consistente en astenia, mareo en reposo y con actividad. Esto asociado a deposiciones melénicas hace 3 días. Él dice que parecen carbón, que son deposiciones negras, aunque realmente pues el paciente más adelante confiesa que se trata de una molestia que comenzó hace aproximadamente 8 días, pero pues que dada la poca frecuencia de dichas melenas, pues no lo registró sino hasta los 3 días previos de la consulta. Desde aquí pues ya comenzamos a ver como esa inexactitud en la forma como se registra la evolución del padecimiento. Dice que pues habla de un día de evolución, pero pues dice el paciente refiere 3 días de presentación del padecimiento, entonces hay ahí como un problemilla. Bueno, el paciente niega emesis y refiere leve dolor abdominal tipo cólico. Tenemos unos antecedentes patológicos de enfermedad coronaria hace 7 meses con colocación de doble stent y farmacológicos de rosuvastatina 20 noche y prasugrel 10 y aspirina 100 al día. Al examen físico, siguiente, nos limitamos a exponer solamente los datos de mayor relevancia. Allí encontramos entonces un paciente estable hemodinámicamente según el registro, quien solo pues presenta dolor a la palpación en el epigastro pues al examen físico. Pero pues al observar los signos de importancia, como podemos ver, la presión de 170, frecuencia de 115, respiratoria de 19, saturación de 98, esto pues podría indicarnos algo contradictorio, pues ya sabemos que la hipotensión y la taquicardia pues no nos definen como tal estabilidad hemodinámica. Bueno, se indica también una toma de paraclínicos, se solicita hemograma, pruebas de coagulación, lo que es el tiempo de protrombina y tromboplastina, y una esofagogastroduodenoscopia. El cuadro pues también es manejado como impresión diagnóstica de hemorragia digestiva alta, por lo que se deja en observación, se inicia el protector gástrico omeprazol en infusión, se suspende la antiagregación y se reserva sangre para, pues mientras llegan los resultados de los paraclínicos. En esta parte pues llama mucho la atención que aún pues sin tener el diagnóstico confirmado de hemorragia digestiva alta, se inicia precozmente con el inhibidor de la bomba de protones en infusión. Pero bueno, siguiente. Entonces, ¿de qué se trata esta hemorragia digestiva? Hablamos de una pérdida de sangre manifiesta o oculta que se origina en cualquier segmento del tubo digestivo, primario, secundario o una enfermedad general. Bueno, según su sitio de origen, vemos que esta hemorragia, pues hay algunos autores que hablan de hemorragia alta, hemorragia media, hemorragia baja, pero pues aquí hablaremos específicamente de lo que es alta y baja, que es lo tradicionalmente conocido. Estas pues se limitan anatómicamente por lo que es el ligamento de Treis o ligamento o músculo suspensorio del duodeno. Y bueno, cuando se habla específicamente de hemorragia digestiva alta, es porque la pérdida de sangre ocurre entre la faringe o específicamente entre el esfínter esofágico superior y este ángulo de Treis, ya sea pues por lesiones en algunos órganos que se encuentran en este tramo, ya sea el esófago, el estómago o incluso el duodeno, o por situaciones ya exteriorizadas, pero pues que estén en ese mismo sector, ya por algunos, pues a raíz de daño a algunos otros órganos, como pueden ser el hígado, las vías biliares, el páncreas, o incluso la aorta cuando hablamos de las fístulas aortoduodenales. Bueno, en cuanto a epidemiología siguiente, decimos que esta representa una de las condiciones clínicas más prevalentes en los servicios de urgencias de gastroenterología.
tiene una incidencia que varía según pues, el área estudiada. En este caso tenemos en Estados Unidos 65 por cada 100.000 personas. Tiene una mortalidad entre un 5 y un 14%, lo cual afortunadamente ha venido disminuyendo probablemente por los avances que hemos tenido en el tratamiento médico, en las endoscopias, e incluso con el mayor uso de los inhibidores de bomba de protones, como un tratamiento más profundo y más sostenido. Se estima que la tasa de hospitalización por hemorragia digestiva alta es 6 veces mayor que la baja, siendo pues la lesión de origen péptico la causa más frecuente. Sin embargo, vemos pues que hoy en día se ha modificado un poco ese patrón epidemiológico. Observamos digamos, un discreto aumento en la incidencia de hemorragia digestiva baja también. Y lo otro es que, aunque hay estudios antiguos que dicen que la úlcera péptica representa más de la mitad de las hemorragias digestivas altas, pues hay otros estudios un poco más recientes que dicen que, aunque estas úlceras siguen siendo prominentes, ya trastornos como por ejemplo la esofagitis ya se están volviendo comparativamente pues, más comunes. Y bueno, con una incidencia mayor en hombres que en mujeres, 128 frente a 65 en un estudio, lo cual aumenta con la edad y por supuesto con las enfermedades concomitantes. Y por último vemos que, bueno, en estos pacientes, la hemorragia digestiva alta suele presentarse con hematemesis, que es vómitos con sangre, o con melenas, que son ya las heces negras, alquitranadas, pero pues en de un 5 a un 10% de los pacientes puede presentarse también hematoquesia, que es esa sangre ya rutilante en las heces, debido a ese fenómeno que genera la sangre, ese fenómeno catártico que produce un hiperperistaltismo, lo cual a su vez es un mal indicador, pues sugiere una gran pérdida de volumen de sangre. Siguiente. Bueno, entonces, ¿qué puede ocasionar esta hemorragia? ¿Cuáles son sus causas, su etiología? Desde una perspectiva anatómica y fisiopatológica, entonces vemos que lo que son las lesiones ulcerativas y erosivas son mucho más frecuentes que las lesiones vasculares, e incluso que las lesiones masivas, e incluso que las lesiones traumáticas. Aquí vemos algunos ejemplos. En las erosivas úlceras gástricas, duodenales, esofagitis, gastritis, en las vasculares varices, las ectasias, en las masivas, bueno, lo que refiere a malignidad, adenocarcinoma, pólipos, y en las traumáticas, el Mallory Weiss. Y muy importante analizar la clínica del paciente, la presentación de los síntomas, digamos, mediante la gravedad, el tipo de sangrado, el dolor, y bueno, otros signos que nos puedan dar, y por supuesto, no olvidar la intervención endoscópica. Bueno, tenemos aquí el siguiente, las causas más frecuentes en orden descendente. Como les comentaba, pues hay estudios que dicen algunas cosas, otros que dicen otras, pero bueno, tenemos esto acá. Hablamos primero de úlceras pépticas, luego gastroduodenitis, esofagitis, las varices, que aunque no son las más frecuentes, es importante reconocer que tienen una alta morbimortalidad, así también como pues, son pues, las que mayor riesgo de resangrado presentan. Gastropatía hipertensiva portal, las ectasias vasculares, el Mallory Weiss, las lesiones masivas. Y bueno, aquí por último dice que, o sea, es válido destacar que la fuente del sangrado no se puede identificar en el 10 o el 15% de los pacientes, probablemente pues porque la lesión es difícil de observar, como ocurre con la lesión de la foie, o porque está oscurecida por un coágulo, porque está cicatrizada, bueno, muchas causas. Y en la otra columna vemos las otras causas menos frecuentes en orden descendente, la ya nombrada lesión de la foie, la lactasia vascular antral, la hemobilia o hemorragia de vía biliar, el hemosucus pancreaticus o hemorragia por vía pancreática, la fístula aortoentérica, las lesiones de Cameron por hernia yatal, las varices ectópicas y el sangrado iatrogénico después de la endoscopia. Bueno, por cuestiones de tiempo, pues no puedo explicar una por una, pero pues nombraremos las más frecuentes. Siguiente, entonces encontramos como causa más común de esta hemorragia la enfermedad de úlcera péptica, en la cual vemos que los 4 principales factores de riesgo son la infección por Helicobacter, los AINES y la aspirina, el estrés fisiológico y el exceso de ácido gástrico, mejor conocido como hiperacidez, que puede ocurrir, por ejemplo, en los casos de síndrome de Solinger-Ellison. Siguiente. En la esofagitis, que es otra causa muy común, como comentaba anteriormente, estos pacientes pues a menudo tienen antecedentes de reflujo y pues otros factores como pueden ser los medicamentos o incluso infecciones por cándida, por virus, bueno, etc. Y pues esta situación suele ser más benigna, con estancias hospitalarias más cortas, con tasas de resangrado más bajas y pues por ende una mortalidad más baja.
Y finalmente, siguiente, hablamos de las varices, que también había comentado anteriormente. Las varices a causa principalmente de hipertensión portal cirrótica, que es la que más escuchamos, aunque también podemos observar varices esofágicas, gástricas, ectópicas, bueno, en hipertensión portal no cirrótica, que es en los casos de trombosis de la vena porta, en trombosis de la mesentérica, en esquistosomiasis o bueno, en muchas otras causas. Y su presentación, al ser similar a esas lesiones no varicosas con hematemesis y melenas, por eso debe hacerse un diagnóstico definitivo con la endoscopia. Siguiente. Bueno, ahorita vamos a hablar sobre qué sucedió con el paciente del caso clínico. Cuando, bueno, el paciente a las 4 horas de su ingreso hospitalario sufrió un episodio lipotímico, se encuentra diaforético, taquicárdico, se indica transfundir 2 unidades de glóbulos rojos y lo que hace que aumente la hemoglobina de 6.9 a 7.9. Lo primero que vemos acá es que el paciente ya estaba hipotenso y taquicárdico y no se le inició la reanimación con cristaloides, que es las internacionales que debemos seguir cuando hay inestabilidad hemodinámica. Se esperó que el paciente llegara a perder su estado postural, que es el episodio lipotímico que padeció, diaforético y más taquicárdico, y entonces consideramos que si se hubiera iniciado la reanimación hídrica de forma más temprana, podríamos haber evitado este suceso, ¿cierto? Ya en el diagnóstico endoscópico, se halló que había una hernia hiatal tipo 1 pequeña con incompetencia cardiohiatal, la úlcera de la incisura angularis clasificada en Forres 1A, la ubicación de la úlcera hace que haya una mayor posibilidad de resangrado. Se describe como una lesión excavada de 12 milímetros, con fondo blanco, con vaso visible, pulsátil, periférico rojizo, resumando sangre arterial en escasa cantidad, con bordes planos. Se realiza escleroterapia con adrenalina. Eso es un tipo de las terapias que se tienen para las hemorragias digestivas altas en las 4 cuadrantes, y centro de la lesión se refiere con segundo método terapéutico con spray, un spray, plasma coagulator, logrando una adecuada escala hemostática. Se sugiere dieta blanda, medidas antirreflujo estrictas y, según las guías, continuar con inhibidores de las bombas de protones para aumentar el pH del estómago o, bueno, del lugar, lo que permite la formación del coágulo y que se detenga el sangrado. Se pasa a control endoscópico a criterio del médico. Bueno. En la evolución, el paciente es hospitalizado en medicina interna para evaluar su evolución, presenta 2 episodios de hematemesis, es decir, sigue con la sintomatología de la hemorragia digestiva alta, por lo cual nos hace pensar de que sigue todavía el sangrado activo. Y persisten las deposiciones melénicas, se encuentra deshidratado con inestabilidad hemodinámica, a pesar de que se intentó recuperar la volemia y se dieron dosis para recuperar la sangre perdida, por lo que aumentan tasa de infusión de cristaloides y se le administran 2 unidades de glóbulos rojos más y se comenta a la unidad de cuidados intensivos. Se les repiten los paraclínicos, vemos que hay una leve trombocitopenia, probablemente secundaria al consumo, debido al exceso de la hemorragia. Entonces las plaquetas empiezan a disminuir, y a la hora se le vuelven a tomar y vemos de que la hemoglobina sigue en descenso. Entonces, ya en el abordaje clínico, a partir de lo que nos presentó el caso, digamos, formas de presentación de la hemorragia digestiva alta, dependiendo del tiempo en que la sangre tenga contacto con el jugo gástrico, en especial con el ácido clorhídrico y el contenido intestinal, la hemoglobina se metaboliza a hematina. Esta se virará a un color, a un color oscuro, como se presenta en las melenas, en caso dado, en la melamenesis, en caso de que sea una hemorragia crónica. Entonces, estos son los 4 síntomas que tenemos para
para presentar a la hemorragia digestiva alta. Hematemesis, pues, vómitos con sangre, melenas, heces oscuras por la sangre digerida. Hematoquesia, que ya nos está hablando nuestro compañero Jacobo, y la rectorragia. Entonces, la clasificación, bueno, vemos que la hematemesis y la melena son más comunes en las vías digestivas altas y la hematoquesia y la rectorragia en la vía digestiva baja. Sin embargo, como nos mencionó anteriormente Jacobo, la hematoquesia cuando hay un hiperestaltismo y un sangrado masivo se puede dar en una hemorragia digestiva alta. Entonces no es un síntoma patognomónico. Bueno, entonces en la evaluación inicial debemos tener en cuenta tres pilares o tres conceptos básicos para determinar qué es hemorragia digestiva alta y su posterior manejo. Primero, debemos confirmar la presencia de la hemorragia, evaluar la magnitud del sangrado y comprobar si la hemorragia pues sigue activa, ¿cierto? Después de cumplir estos conceptos, debemos tener en cuenta algunas consideraciones como que según el estado hemodinámico del paciente se debe priorizar siempre la reanimación. Se debe hacer una indagación suficiente para orientar el diagnóstico, teniendo en cuenta hepatopatías subyacentes, debido a que según si hay una hepatopatía, seguramente es una hemorragia digestiva variceal, entonces tiene un manejo diferente. Y se debe considerar la anemia como dato confuso, ya que puede tratarse de una anemia crónica, no necesariamente por el sangrado activo. Además, la forma de presentación del cuadro, la edad del paciente y las comorbilidades son factores con valor pronóstico para poder determinar cuál es el diagnóstico definitivo. Bueno, como estábamos diciendo, los antecedentes, examen físico y pruebas de laboratorio son fundamentales para determinar la sospecha de la hemorragia de vías digestivas altas. Esta información la vamos a tener en cuenta para el posterior triage, determinar cuál va a ser el manejo del paciente, la reanimación, la terapia médica y pruebas de diagnóstico. Existen unos factores predictivos que se podrían considerar como determinantes para la hemorragia digestiva. Estos se relacionan con procedimientos como el lavado nasogástrico, la relación urea-creatinina, que debido al sangrado que hay y los compuestos nitrogenados de la sangre en el intestino empiezan a reabsorberse, lo que hace es que aumente esa urea plasmática. ¿Y qué más? La sintomatología presente en la hemorragia digestiva alta, como melenas indicadas por el paciente, no podemos considerar por otros acompañantes, sino por el mismo paciente, y las confirmatorias en el examen. Además de eso, la sangre en el lavado nasogástrico, o sea, en la sonda, también nos predice que hay una hemorragia digestiva alta. Sin embargo, no nos está diciendo cuál es la causa, sino que hay alto riesgo de recidiva. Bueno, hay algunas medidas generales que debemos tener en cuenta para un paciente con hemorragia digestiva alta, ya que ayudan a una óptima evolución y claro, se deben evaluar cada uno según el estado del mismo, ¿cierto? Entonces, la primera, los catéteres cortos y gruesos permiten una infusión de fluidos o sangre más rápido que una larga en la vía central. Es decir, debemos tener en cuenta que el paciente, debido a la hemorragia digestiva, bueno, a la hemorragia que está perdiendo sangre, puede que en algún momento necesite transfusión. Y algo clave que tenemos que tener en cuenta aquí en el manejo de este tipo de pacientes es la transfusión o la reposición de volemia de forma rápida, es decir, necesitamos ser ágiles. Por eso necesitamos herramientas que nos permitan disminuir ese tiempo. También la utilización de inhibidores de bombas de protones o protectores gástricos son importantes para mitigar el efecto del ácido clorhídrico sobre la herida y que pueda seguir lesionando la mucosa y aumente la hemorragia o lesiones de alto riesgo. Además, promueve la formación y estabilidad del coágulo, bueno, que ya lo habíamos mencionado. Entonces, los medicamentos tenemos que evaluarlos según la condición del paciente. En este caso, nosotros tenemos un paciente con enfermedad coronaria, entonces debemos saber si sopesar el riesgo-beneficio de suspender estos medicamentos.
debido a que si el paciente tiene un estadio avanzado de la enfermedad, puede que suspender esto no sea tan beneficioso y lo que haga es que pare la hemorragia, pero se genere un trombo. Entonces, también debemos analizar los exámenes de laboratorio para confirmar el estado metabólico del mismo, del paciente, y sus condiciones alteradas en una hemorragia digestiva. Bueno, la intubación debemos considerarla como un extremo debido a los riesgos que se presentan en la hemorragia, ya que tiene una extubación más complicada y puede aumentar las complicaciones del paciente y se asocia a una neumonía por ventilación. Entonces, solamente la vamos a utilizar si el paciente no es incapaz de mantener estable la vía aérea. Y por último, las transfusiones, como veremos más adelante, solo se consideran según el estado hemodinámico del paciente y la pérdida de volemia. Bueno, algo importante que debemos tener en cuenta cuando vayamos a manejar un paciente de hemorragia digestiva alta es el riesgo que posee este paciente. Por eso se hace una estratificación del mismo y se tienen unos indicadores que nos permiten establecer el tipo de complicaciones o más bien la gravedad que tiene el paciente según las presentaciones que tiene. Entonces, podemos tener en cuenta la edad, que sea mayor de 65 años, la presencia de shock, enfermedades comórbidas, baja hemoglobina inicial, eso es un factor predictivo muy importante. Para las recidivas, persistentes síntomas de hemorragia digestiva alta como melenas, hematemesis y coagulopatías. Bueno, entre otros factores que se tienen en cuenta, ¿cierto? A partir de esos indicadores se generan unas puntuaciones o unas escalas que nos permiten establecer si es un paciente de bajo o alto riesgo. Tenemos la escala de Glasgow-Blatchford, la de Rockall pre y post-endoscópica y la IMS 65. La primera tiene en cuenta diferentes factores que permiten establecer la intervención clínica en el paciente, ¿cierto? La segunda mide la mortalidad después de 30 días tras el ingreso hospitalario y la tercera, que no es tan utilizada, pero también se emplea para hacer como un análisis comparativo, esa predice la mortalidad hospitalaria mediante factores del paciente y del laboratorio. Entonces aquí vemos las tres escalas. Aquí vemos la primera, que es la de Glasgow, y estos índices se pueden utilizar y los factores que toman en cuenta para arrojar los resultados. A partir de esto se desarrollan el plan de manejo, ¿cierto? O sea, dependiendo de las puntuaciones de cada una de estas escalas, se desarrolla un plan de manejo según si es paciente de alto o bajo riesgo. La escala de Glasgow no tiene en cuenta datos endoscópicos y se calcula cuando el paciente se presenta por primera vez, o sea, podemos utilizarla en el momento que llega el paciente y antes de la endoscopia. La escala Rockall se calcula antes o después de la endoscopia, no tiene la capacidad para predecir hemorragias recurrentes. Entonces, por eso también se le cuestiona mucho para su utilización. Sin embargo, esta es muy importante para determinar el riesgo del paciente, porque esta sí tiene en cuenta los hallazgos macroscópicos de las endoscopias. Y la AMS no se utiliza tanto, pero es importante para determinar si el paciente puede estar como manejo ambulatorio o manejo hospitalario. A pesar de eso, también debemos mencionar de que esta escala es menos sensible que las situaciones anteriores, pero es muy buena para determinar pacientes de bajo riesgo. Entonces, aquí estaba hablando de lo del manejo ambulatorio y manejo hospitalario. Para el manejo ambulatorio debemos tener en cuenta que el paciente debe tener estabilidad hemodinámica y para el manejo hospitalario debe tener inestabilidad hemodinámica, es decir, que no sea capaz, esto es un paciente ya de alto riesgo por las complicaciones que presenta. Entonces, estos son los puntajes que se tienen en cuenta, como dije anteriormente, pues
los que más se tienen en cuenta es la de Rockall y la de Glasgow, ¿cierto? Entonces, si Rockall es menor a 4 y Glasgow es menor a 3, podemos pasar a un manejo ambulatorio para el paciente. Y si es mayor a esos puntajes, pues vemos que es un paciente de alto riesgo, es un paciente crítico y se debe pasar a endoscopia por urgencia. Bueno, el paso siguiente es determinar si el paciente está estable hemodinámicamente o no. Si hay esa repercusión hemodinámica, se debe intentar recuperar la volemia para evitar el shock. Si no, pues se aborda directamente con endoscopia, o sea, se pasa directamente con endoscopia. Para saber la repercusión hemodinámica, se debe determinar la tensión arterial y la frecuencia cardíaca, además de analizar los signos que presenta el paciente como mareo, palidez, sudor y temperatura baja. Y esta volemia la podemos recuperar con cristaloides o coloides según las guías internacionales. Posteriormente se pasa a monitoreo. Aquí en este cuadro vemos el tipo de hemorragia que existe. Por ejemplo, la leve es un paciente asintomático con constantes normales, piel normocoloreada, templada y seca, o sea, no tiene signos de inestabilidad hemodinámica que implique un mayor riesgo para el paciente y para estabilizarlo, ¿cierto? También tenemos la hemorragia digestiva alta, moderada, que ya empieza a afectar más los signos vitales. Y así vamos clasificando las hemorragias digestivas para determinar cuál va a ser el manejo que se tiene. Tenemos que tener en cuenta que la transfusión, según las guías internacionales, se debe dar cuando la hemoglobina baja a menor a 7 gramos sobre decilitro, ¿cierto? Sin embargo, cuando vemos pacientes con cardiopatías o de alto riesgo, no podemos esperar a que baje a menos 7, menor a 7, perdón. Entonces, la idea es que si el paciente ya está menor a 8 o 9, ya se empiece a hacer la transfusión de sangre. Bueno, entonces, esta técnica pues no es tan recomendada para hacer un diagnóstico definitivo en la hemorragia digestiva alta, ¿cierto? Sin embargo, es importante para determinar si el sangrado es continuo o que está activo. La verdadera función en este trastorno es que permite eliminar partículas, sangre o coágulos para el acceso o mejorar la visualización de la endoscopia. Como vimos, no se recomienda en hemorragia digestiva alta aguda, y como alternativa para eliminar o bueno, para despejar la vía, se prefiere utilizar un procinético como la eritromicina o la metoclopramida. Entonces, cuando se emplea la sonda nasogástrica, podemos determinar más bien digamos, si hay sangre en la sonda, eso es que el sangrado está activo. Y por ende, se puede asociar a una lesión de alto riesgo. En cambio, si es de color claro o bilioso, es que nos está arrojando el resultado que la lesión es de bajo riesgo. Entonces, ya cuando tengamos la estabilidad hemodinámica, se pasa al gastroenterólogo para que le haga una endoscopia. Entonces, esa endoscopia es una técnica de alta sensibilidad y especificidad que nos permite localizar, identificar y pronosticar lesiones hemorrágicas del tracto digestivo superior. También tiene una función terapéutica debido a que establece una hemostasia aguda y previene la hemorragia recurrente cuando se aplica con diferentes métodos terapéuticos. También observamos de que cuando un paciente ingresa, tenemos 24 horas, la idea es hacerla en las primeras 24 horas, una endoscopia, que esa es la endoscopia temprana, después de haberlo estabilizado. En pacientes con hemorragia digestiva debido a varices, se prefiere de 6 a 12 horas
después de 6 a 12 horas, hacer la endoscopia. Estos hallazgos macroscópicos de las endoscopias se deben comparar con los parámetros establecidos como en la escala de Forrest para determinar el riesgo del paciente. Como dije anteriormente, pues, se pueden utilizar procinéticos para mejorar la visibilidad y el uso de estas endoscopias han reducido las complicaciones de la hemorragia digestiva alta debido a que se aborda de forma temprana y así se evitan mayores riesgos o que el paciente pase a un estado más crítico. Bueno, aquí vemos pues la endoscopia. La endoscopia, cuando hablábamos de forma terapéutica, podemos hacerlo por inyección, donde se hace un primer mecanismo compresivo y posteriormente, según la sustancia empleada, tendrá un efecto vasoconstrictor, esclerosante o favorecedor de la trombosis del vaso. En este caso, en el caso clínico, vemos que le hicieron una escleroterapia. También se puede hacer un método térmico, que se hace en la aplicación de calor para lograr la hemostasia, o mecánicos como los hemoclips, o bandas elásticas ligadas por lazos y suturas que vemos que se hacen en las varices. El tratamiento endoscópico se da en pacientes con hemorragia de origen arterial, con sangrado no visible de un vaso o con coágulos de sangre adherentes, y la hemostasia endoscópica en pacientes con alto riesgo de resangrado. Bueno, continuemos. Bueno, aquí hablamos de que si no se logra controlar el sangrado y es muy abundante, la angiografía o la arteriografía es selectiva, la podemos utilizar como método también para localizar dónde está la fuente de sangrado y poder intervenir para determinar el mismo. Varias veces es necesaria la indicación de una endoscopia digestiva intraoperatoria cuando no se logra establecer claramente el diagnóstico. O se debe recurrir a la realización de la parotomía exploratoria cuando todas las maniobras diagnósticas fallan ante la persistencia o la recurrencia de la hemorragia. O sea, como estábamos diciendo, si no funciona la endoscopia, entonces tienen otros métodos diagnósticos que nos permiten identificar y también detener el sangrado. Si no, ya lo último que tenemos que pasar es a la cirugía. Bueno, estos son unos de los estigmas que tenemos de alto riesgo para las endoscopias, según los hallazgos macroscópicos y los resultados que nos den. Si se observa un sangrado activo, pues tenemos en cuenta que el porcentaje de recidiva es de un 80%. Para los vasos visibles, del 50%, para coágulos adheridos del 20 al 30%, y también podemos observar el tamaño de la úlcera o de la masa en caso de que sea un tumor y la localización de la misma, que depende de esta localización. Por ejemplo, con las úlceras puede ser mayor el riesgo de resangrado porque en esas zonas comprometen vasos más importantes. Bueno, aquí tenemos la clasificación de Forrest, que la utilizamos para las úlceras gastroduodenales. Aquí vemos que hay 6 tipos: 1A, 1B, 2A, 2B, 3C, 3 y 3, y cada uno tiene un porcentaje de recidiva. Esto se determina según el estigma que tiene a la hora de observarse en la endoscopia. Pues la historia de la clasificación de Forrest es que en 1974 Forrest escribió esta clasificación, que ha sido utilizada con mínimas modificaciones por más de 30 años, basados en las diferentes características endoscópicas de las úlceras pépticas. En esta clasificación se ve los sangrados activos o recientes, los cuales se asocian a diferentes riesgos de sangrado recurrente o persistente. En el primer grado, que tiene una resistencia del 90%, incluye úlceras pépticas con sangrado activo pulsátil. Este es el caso de nuestro paciente, por eso más adelante podremos ver por qué sigue sangrando o por qué, a pesar de que le estaban transfundiendo, no aumentaba suficiente la hemoglobina y por lo contrario empezaba a disminuir, seguramente porque había residuos. Tenemos también
El 1B, que es, incluye úlceras sin sangrado activo al momento de su observación, pero con signos de estigmas de sangrado reciente en el lecho ulceroso, como se observaría en un vaso visible, ¿cierto? En la figura 3, que es la de 2A, se describe como una protuberancia pigmentada de superficie lisa de menos de 3 milímetros, la cual corresponde a un pequeño coágulo ubicado sobre el defecto de la pared del vaso, y proporciona una hemostasia inestable. En el 2B tenemos el coágulo adherido, es una lesión amorfa, roja, café o negra. El tamaño puede variar y en general es mayor a 3 milímetros. Esta se adhiere en el lecho ulceroso, en la capa superficial, y que no se desprende con aspiración o lavado del coágulo. Y finalmente tenemos el 2C, la cual se describe como una mancha pigmentada plana, que esto es un estigma de bajo riesgo. Y tenemos las lesiones tipo 3 de Forres, que corresponden exclusivamente a las úlceras pépticas con fondo limpio. O sea, el 2C y 3 son estigmas de bajo riesgo que nos arroja la endoscopia. Ya cuando observamos, por ejemplo, el sangrado a chorro, el vaso visible o el sangrado de sábana, todos esos ya son estigmas de alto riesgo que deben pasar como un paciente crítico y que se debe intervenir inmediatamente. Pues aquí vemos cómo se intervienen el 1A al 2B. Se debe lograr la hemostasia, ya sea con métodos mecánicos o con calor o químicos como la escleroterapia, y la aplicación de inhibidores de bombas de protones, precisamente para que se forme el coágulo. También vemos de que aquí la clasificación 2C y de 3, tenemos en cuenta de que hay un alto riesgo de resucitado, ¿cierto? De resucitación, perdón. Bueno, Bueno, aquí finalmente entonces, ¿qué pasó con nuestro paciente? Aquí hablamos ya del segundo día de estancia en el hospital, recordando primero bueno, el volumen sanguíneo promedio de un adulto representa el 7% de su peso corporal, por lo que un adulto de 70 kilos podría pues, significar más o menos 5 litros aproximadamente. Bueno. Para esto, reconocer también lo que son los signos clásicos de shock hemorrágico, pues esos, digamos, se hacen evidentes cuando se pierde entre un 15 a un 20% del volumen, que primero se inicia con una disminución del gasto cardíaco y ya luego con una caída de la presión. Y hablamos de la necesidad del uso de sangre cuando este sangrado pues, excede el 30% de la volemia, que es lo que aparece ahí como hemorragia tipo 3, que es el caso de nuestro paciente. Bueno, aquí por lo que decimos que el diagnóstico es clínico, la presencia de hipotensión asociada a hipoperfusión periférica y visceral certifican la sospecha. Siguiente. Ocurre entonces que, bueno, este paciente se descompensa, llega a la UCI, se encuentra hipotenso, taquicárdico, a pesar pues, de la reanimación con los líquidos endovenosos. Aquí pues se presenta un marcado descenso en la hemoglobina, por lo que pues, se requiere vigilar ese síndrome anémico severo. Y bueno, el paciente ya tiene regulares condiciones generales, como dice aquí, somnoliento, mucosas secas, palidez, bueno, etc. Se indica entonces para esto un soporte transfusional, pues porque vemos cómo está la hemoglobina de baja, 4.8. También una endoscopia en la que se encuentra la úlcera Forres 1A, como comentó Camilo. Incluso una escleroterapia, una terapia con argonplasma, mejor dicho, eso le hicieron de todo, pero en realidad pues la evolución fue tórpida y los signos, encontramos signos de vasoplejía, que es que a pesar de todas las maniobras de reanimación hídrica y la transfusión, pues el paciente seguía hipotenso. Es decir, que era refractario al tratamiento, era un paciente que seguía sangrando normal. Bueno, ya el tercer día en unidad de cuidados intensivos intermedios se observa pues una mejoría notable en este paciente. No hubo necesidad de un soporte vasoactivo y pues ya se informa que ya ahora sí tiene estabilidad hemodinámica, por lo que pues ya pasa de cuidado crítico a lo que son las salas de hospitalización. Siguiente. Bueno, ¿qué vimos entonces en la hospitalización por medicina interna?
Hasta la fecha, pues la hemotransfusión de las 8 unidades de concentrado globular y bueno, las melenas persistentes. Al día 2, la endoscopia por las melenas persistentes, pero pues que no logra las metas de hemoglobina deseadas. Y ya después de la endoscopia, la hemoglobina empieza a subir al tercer día. Esto pues aunado a la suspensión del ácido tranexámico. Este es un antifibrinolítico que, pese a que el paciente tenía antecedentes de enfermedad cardíaca, pues considerando el riesgo-beneficio, pues era más importante detener la hemorragia que correr pues el riesgo de algún trombo o alguna situación similar. Siguiente. Aquí ya en el reporte de la endoscopia, pues lo mismo que había por una diapositiva ya al principio. Una úlcera tipo 1, bueno, 1A, aquí se describe por patología. Y aquí, bueno, lo importante es decir que vemos cómo la clasificación de Forrest dio la razón de que el 90% de ese tipo de úlceras recidivan. Por eso es que nuestro paciente, pues a pesar de todo lo que se le hizo, pues seguía sangrando a pesar de esa primera intervención desde el principio. Y bueno, y se da la sugerencia de un reparador gástrico. Siguiente. Y en el reporte de patología de la biopsia, pues encontramos mucosa gástrica inflamada, erosionada, una inflamación linfoplasmocitaria muy marcada, formación de folículos linfoides, y algo muy importante que registran aquí es que no se encontró el Helicobacter pylori. Esto es muy válido, pues siempre debe descartarse la opción del Helicobacter para evitar pues esa persistencia de la gastritis o de la úlcera y por tanto pues volver a sangrar. Y por último, siguiente, ya después de los 8 días de hospitalización, ya se encuentra el paciente hemodinámicamente estable, como había comentado anteriormente. Se da la salida con manejo ambulatorio de omeprazol, 40 miligramos día. Y bueno, lo mismo, rosuvastatina 40 noche, el clopidogrel que se cambió 75 miligramos día. Y ya pues el control de medicina interna en 2 semanas con los paraclínicos básicos. Siguiente. Bueno, y ya en la parte de los tratamientos que se utiliza para el abordaje clínico de un paciente con hemorragia de vía digestiva alta, existen varios. Estos dependen de la severidad de la hemorragia y el estadio de la patología. Si hay patologías subyacentes, para eso primero se estratifica el riesgo y se determina el manejo a seguir. Existen tratamientos farmacológicos, quirúrgicos, la aplicación, el empleo de la arteriografía selectiva y pues ya el método por excelencia que es el endoscópico. Sin embargo, hay un algoritmo que se puede seguir en caso dado que no funcione solamente la endoscopia. Ese es el algoritmo hospitalario. Pues aquí tenemos un paciente con hemorragia digestiva alta. Vemos que no tiene enfermedad hepática, por lo tanto no va a tener pues se sugiere que no tiene se sospecha que no tiene hemorragia digestiva asociada a varices. Entonces se tiene que valorar el estado hemodinámico, como lo dije anteriormente, que es lo principal. Se colocan las 2 vías para poder transfundir o aplicar líquidos endovenosos para la reanimación hídrica. Los laboratorios son importantes, ya vimos que se tiene en cuenta el hemograma, la relación urea-creatinina, se evalúa la medicación, pues la suspensión de anticoagulantes y antiagregantes se transfunde solamente cuando la hemoglobina está menor a 7 o si el paciente lo requiere, según pues sus condiciones. El tratamiento de los inhibidores de bombas de protones como tratamiento base y se considera la ventilación si es necesaria. Entonces, tras la endoscopia, si no se hace, si no para el sangrado o hay un sangrado activo, podemos determinar mediante la angiografía el lugar del sangrado. Y también esto sirve como método terapéutico si aplicamos ya métodos químicos, mecánicos o, por ejemplo, con el spray para disminuir el sangrado o pararlo. Si no para, ahí ya tenemos que pasar a cirugía. Es como el algoritmo hospitalario que se utiliza para un paciente con hemorragia digestiva alta. Bueno, y aquí sobre las recidivas, que es lo que hemos estado hablando a lo largo de la presentación, pues esto es un tema que se debe considerar en todos los pacientes con hemorragia digestiva, ya pues que ya dependiendo de cómo lleguen ellos al ingreso, pues se puede presidir esa recidiva.
Y la literatura aquí nos arroja los factores que son alerta para una posible recaída, que son la inestabilidad hemodinámica, la hemoglobina menor a 10, el sangrado activo en endoscopia, úlceras de gran tamaño, mayor a 2 centímetros, localización de la úlcera, ya sea porción alta de la curvatura menor del estómago o cara posterior del bulbo. Y bueno, dice, para recidida, pues se procede con un segundo tratamiento endoscópico para intentar identificar esa causa, esa fuente del sangrado y pues poder tratarlo. Pero si no se logra la efectividad, pues entonces se pasa a la cirugía. Y ya para las principales causas de hemorragia, el monitoreo pues se basa en lo que es el uso de medicamentos y las endoscopias periódicas para poder mirar la evolución, que es lo que dice acá. Control de la secreción por inhibidores, control de beta-bloqueantes no cardioselectivos, ligaduras en caso de las varices y control endoscópico en torno a 8 semanas. Siguiente. Listo, y ya pues para tener en cuenta para el manejo de un paciente con hemorragia digestiva alta, primero priorizar las medidas de reanimación en caso de que tengan inestabilidad hemodinámica, realizar en lo posible una investigación detallada de la historia del paciente para determinar cuál es el diagnóstico definitivo, orientar de mejor manera el diagnóstico y poder tener un manejo más rápido. Tener en cuenta que la epistaxis y la hemoptisis pueden hacer un diagnóstico confuso, ya que se puede mezclar con el vómito, pero estos vienen pues de la nariz o del territorio broncopulmonar. Vemos que los pasos son estabilizar hemodinámicamente, estratificar el riesgo del paciente, ya sea antes o después, dependiendo si hay estabilidad hemodinámica, y pasarlo a endoscopia. Y las conclusiones de nuestra exposición, pues entonces primero actuar rápido en lo que es la reposición de líquidos o en la transfusión, pues de ser necesaria. Siempre reservar sangre, así no estemos seguros de si se puede usar o no, pues en una emergencia, si no la tenemos, puede ser mortal para nuestro paciente. Y no clasificar pacientes como hemodinámicamente estables, como hicieron en nuestro caso clínico, pues sin estarlo realmente, porque pues esto retrasa el tiempo de atención. Siguiente. Bueno, estas son nuestras referencias. Y muchas gracias. ¿Tienen preguntas? Bueno, Jacobo, Camilo, muchas gracias. Me gustó mucho la presentación. Yo sí te tengo una pregunta del caso clínico que me pareció curioso, que le salió Helicobacter negativo. Eh, de pronto el paciente tenía un consumo crónico de AINES o corticoides, no recuerdo. Mira que en la historia clínica, lo que pasa es que esta nos la consiguió la compañera María José. Era una historia de 117 páginas, entonces era muy larga. Pero en lo que logramos identificar en el paciente, no habían como antecedentes de AINES o aspirina, o no, en realidad no. De pronto por la parte de la cardiopatía, creo que sí estaba tomando anticoagulantes, pero pues no especifica mucho en realidad. Y además que tenía una revascularización desde hace 8 meses. Entonces probablemente eso hacía que tuviera el sangrado. Sí, no, pues porque hago la pregunta, porque eso, pues, eso me salió a mí en un parcial de interna, entonces se los recomiendo que se lo aprendan. Uno como que mira siempre, si es, por ejemplo, si es ese Helicobacter, mira uno si el paciente está consumiendo AINES, pues si tiene uso crónico de AINES, ya sea por alguna enfermedad reumatológica o cardiológica, que el ASA también puede producir úlceras pépticas. Si uno ya descarta cualquiera de esas dos pues, etiologías, ya se pasa uno a buscar como etiologías menos frecuentes, como neoplasias, infecciones ya por citomegalovirus, que es como menos común, vasculitis, o incluso también, pues una vez nosotros tuvimos un paciente que tenía una úlcera péptica porque era consumidor de cocaína.
Entonces, no era solo por eso, porque no, para pues que tengan en cuenta eso, si alguna vez me Ah, llegan a sí, preguntar. sí, es verdad. En la historia clínica él estaba consumiendo ASA y como vimos en una de las diapositivas, eh, el ASA y los ANES, o el ASA si se dan en dosis bajas, es una de las causas que se presentan para derivar a una úlcera péptica. Muchas gracias, Sofía. Bueno, entonces si no hay más preguntas, muchas gracias. Le agradecemos al doctor, ¿cómo es? David Gil, que fue el que fue nuestro tutor. Y bueno, ya muchas gracias.